adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este espacio donde vamos a charlar un poco de factores para la adopción de cripto en Argentina. Solo para mencionar, la mayor parte va a responder en español, pero Daniel, que habla bien español, pero bueno, está ahí en un portuñol, él prefirió inglés, así que él va a contestar en inglés, solo como para avisarles. Bueno, tenemos más de media hora, pero para aprovechar bien el tiempo y arrancar directo al hueso de adopción en América Latina, ¿no? ¿Qué están viendo? Cripto durante muchísimo tiempo se usó financieramente, todavía se hace, pero la tecnología brinda otros casos de uso que estamos viendo, por ejemplo, pagos cross-border, la posibilidad de realizar pagos internos en el país. Así que nada, me gustaría empezar ahí. ¿Qué están viendo? ¿Qué están observando? Hacemos en línea y después vamos mezclando un poco todo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, encantado de estar por acá, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad, bueno, yo soy Elian Huesca, soy director de desarrollo de negocios para Mexi en América Latina y creo que este año y el año pasado el desarrollo que hemos visto de la industria en América Latina es indiscutible. Ya desde hace años América Latina tiene todos los factores necesarios para apalancarse de estas tecnologías, como bien lo decías, el tema de remesas, sin duda, y yo soy de México, entonces, bueno, claro que el tema de remesas es muy importante, pero vemos cómo existe una necesidad clara, no, a diferencia de otros países en el norte, y esto lo podemos ver en donde tal vez el caso de uso es mucho más especulativo, en el caso de América Latina tenemos necesidades muy reales. Y creo que eso es algo que a nivel global la industria se da cuenta y me gusta ver que cada año más y más empresas a nivel global se dan cuenta que las necesidades de América Latina son reales y que estas tecnologías realmente avanzan en satisfacer muchas de las necesidades de las personas. Si bien existe una curva de aprendizaje, y lo vamos a ver cuáles son los retos, me parece que la adopción es indiscutible y lo vemos, y bueno, estar en un evento de estos con tantas personas, con tanto interés, creo que es como el reflejo de que esta industria está avanzando, la adopción es inevitable y si bien existen retos hacia el futuro, bueno, no hay marcha atrás. Gabriel, seguimos con vos. También siéntanse libres de hablar de adopción, no solamente, obviamente, del retail, que fue lo que siempre impulsó cripto, sino también del institucional, ¿no? Del B2B, de las compañías que incluso para hacer pagos cross-border entre distintas filiales lo están usando mucho. Así que nada, sumo eso para que no quedarnos solamente en el retail. No, perfecto. Bueno, mi nombre es Gabriel Acosta, soy Country Director de StreetPay y liderando la expansión latinoamericana. Eh, Hablando justamente de B2B y de la necesidad de las empresas en mover sus fondos de forma fácil, lo que está pasando es eso hoy. Antes quizás una empresa operando cripto estaba mal vista por su banco proveedor. Hoy los bancos proveedores están adoptando cripto, están desarrollando departamentos como es el Santander en Europa, el mismo Itaú en Brasil con su área cripto. Y lo que es pagos cross-border utilizando stablecoins es muy válido para lo que es el mercado latinoamericano por la alta volatilidad. Como las economías son bastante frágiles y como dije, recién volátiles de cara a la inflación y a la rápida movimiento de los precios, las compañías necesitan certidumbre para pagarle a proveedores en el extranjero. Entonces, se está tomando también como una moneda de uso común el uso del USDC, USDT, como moneda de pago general, y luego con rampas en cada país, sea dólar, euro o la moneda necesaria, y de esa manera también las empresas están empezando a adoptarlo. Es una necesidad latente, por eso también está creciendo muchísimo la industria de pagos B2B y es algo que por lo menos se ve con buenos ojos, ¿no? Y creo que también que los bancos están empezando a adoptar también la parte de la custodia o la venta y el envío y la recepción. Así que bueno, todo es bienvenido, ¿no? Para hacer crecer. Imagino que hay una reducción fuerte de costos, ¿no? Para las empresas, que en Totalmente. América Latina es importante. Sí, sí, más que nada porque cuando una empresa hace un envío de dinero vía Wire, ICH y tarda 3-4 días, con la inflación ese valor se pierde y tiene que quizás recompensar ese pago. Y obviamente también es el tiempo. Antes de tardar 3 días, con una transferencia cripto vía OTC o API, tardás 2-3 minutos y el pago está hecho. Así que sí, y el costo, obviamente, el costo del FX es diferente. Perfecto. María Fernanda, nosotros charlamos un poco antes, así que algunos adelantos, igual sé que no se puede contar todo, pero sé que están trabajando fuerte sí en casos de adopción para la población de América Latina en distintos países y para resolver varios problemas, desde una mirada también muy social. ¿Cómo lo trabajan ustedes?
Muchas gracias, Agustín, por la oportunidad de poder compartir esos sueños con todos ustedes hoy día. Bueno, mi nombre es Fernanda Yupé, soy CEO de Crypto Market. Nosotros somos un exchange con corazón nerdo. Somos chilenos para partir, así que nos encanta el compliant, nos encanta el tener estructuras. Pero también somos un exchange muy social, que eso todavía no se ha visto. Durante los últimos 2 años nos hemos dedicado a pensar y repensar casos de uso para la gente de a pie. Porque hoy día quien tiene el conocimiento de la tecnología se las arregla solo, hay múltiples oportunidades, el ecosistema es maravilloso en términos de competencia, de colaboración, de opciones, por lo tanto eso no es un tema. Pero el cómo llegar a personas que su principal preocupación es cubrir fin de mes, sin un requerimiento de educación financiera duro, porque no hay tiempo para poder entrar en esas sofisticaciones. Tenemos que entender que el caso de uso de nuestra gente es un caso de borde. Por lo tanto, se vienen, como bien dice Agustín, no lo puedo decir porque si no me despiden, varias novedades que hemos ido buscando casos de uso que nos hacemos cargo de aquello. Nos hacemos cargo de que estamos en múltiples jurisdicciones, nos hacemos cargo de que nuestra gente no está bancarizada fuera. A nuestra gente la maltratan fuera. Salen de sus países y les cuesta una bancarización, salen de sus países y les cuesta poder enviar remesas a casa y los costos que tienen que pagar son impresentables. Entonces también una de las cosas que hemos entendido y que mis co-founders han planteado con mucha claridad, tanto Rafa como Martín, es que nuestra obligación es hacernos cargo de aquello. Porque si estamos entrando en un ecosistema, la pregunta es qué agregamos en valor que otros no estén viendo. Y esto lo digo además desde un punto de vista personal, como latina, migrante, abriendo las operaciones en Europa, tuve que ir personalmente al banco para que me miraran y sintieran que no era narco. Porque por tener pasaporte latinoamericano no creían que fuera razonable abrirme una cuenta corriente, ni siquiera digo con crédito. Entonces al final el tener esas experiencias nos sirve para poder ver lo que está viviendo nuestra gente fuera. Buenísimo. And Daniel, well, you are going to speak in English, but I like your vision because you work in Brazil, and we talked early about how the difference between Brazil and maybe Argentina, and you mentioned that in Brazil, stablecoin, for example, is a very heavy use of case. And I thought it was, for example, Bitcoin or Ethereum. How do you see the difference between Argentina, Brazil, and other countries in the Latin America? So difference about Argentina and Brazil, we're going to stick to digital assets, not football. Okay, right? So we are not going to talk about the match in tonight. So I just want to make 2 comments beforehand. So the first one, I just want to congratulate Paula, Grazi, EU, the whole crew with Merge. I've been to the event in Madrid, and this one is way better. So you guys are really, superating yourself every single time that you can. So it's amazing. Big round of applause to you. The second comment, I just want to build on what you said at the beginning. I do apologize for being the sole person speaking English. I'm from Brazil. Like all Brazilians, I like to think that I speak Spanish, but I only speak Portuguese with an accent. So I know I'm going to embarrass myself, tonight at the match. So I didn't want to embarrass myself here as well. So, I can express myself in English better. So I hope that you guys can follow through. To your question, I think there's a lot of resemblances when it comes to Brazil and Argentina in terms of digital assets adoption and stablecoin more specific, right? So I think that there is a lot, and I love what you said, Maria Fernanda, when it comes to the way people can use those instruments to hedge themselves against impacts from the traditional financial service sector, which is curious, right? Because there is this understanding that people shy away from crypto and digital assets because the idea of volatility. And yet, in our countries, in Brazil and Argentina, they're using digital assets and stable coins to protect themselves from the volatility of the traditional economy, right? When we think about currency devaluation, we think about inflation. So people is turning to stable coins, for instance. That's a big use case for us at Circle with USDC in order to protect themselves from these impacts from traditional finance. In Brazil, we see that further from those cases of inflation, currency devaluation more and more, given the impacts of the economy on our Brazilian real, we do see a lot of people using crypto to invest, right? We have a lot of very successful use cases with ETFs. We do have, and I do think this is a very important topic for us to address further on,
Brazil, we have a very different regulatory landscape, right? So I think that banks are allowed not only to touch, but to trade crypto to some extent. So we do have the largest banks in Brazil, already offering crypto directly to their clients. So that allows, qualified investors or not so qualified investors, the common layman individuals to actually touch crypto as an investment. Also, the end should be protection and hedge for economy, inflation, devaluation, whatever. Or this could be, people just touching Bitcoin or Ethereum just to try and make some money out of it. So I do think that, to me, those two countries, they're very similar in terms of their understanding of how crypto can affect positively their lives. But what we're going to see in the future is going to be very much contingent to regulation and the shape that it touches. Great. I'm going to be back with the regulation, but first, María Fernanda, vos mencionaste el tema de la educación, ¿no? Y me parece que es una barrera también de obstáculo para poder generar más adopción, pero también dijiste algo que la gente no tiene tanto tiempo para de repente aprender un montón de cosas. Y ahí viene de la mano con la infraestructura y hacerla lo más fácil posible para que la gente lo pueda usar y lo pueda adoptar. Hace poco en una entrevista a una persona que venía acá a trabajar en un exchange, yo le preguntaba, bueno, hay muchos exchanges en Argentina y lo que me decía es, no tenemos que competir entre nosotros, sino tenemos que competir contra la falta de información, que es lo que está generando una barrera de adopción. Tomo eso como disparador, arranco con vos, pero después le voy a preguntar al resto. Que hay que trabajar en educación, que hay que trabajar en infraestructura para poder hacerlo lo más fácil posible, que la gente lo pueda entender, lo pueda usar, o si no lo entiende, lo puede usar igual, ¿no? En una población que, como decías vos, muchas veces le cuesta llegar a fin de mes y no tiene tiempo para poder tener o asimilar tan rápido tantos conceptos. A ver, creo que el mayor desafío es para nosotros cuando estamos diseñando producto, porque es fácil enamorarse de la tecnología. O sea, es muy divertida la cantidad de opciones, bueno, para uno que es bastante nerdo, pero la cantidad de opciones que tenemos, lo que podemos creer, no tenemos límites para la creación dentro del ecosistema. Entonces, por ahí es muy atractivo el buscar la tecnología top, la mejor forma, el mejor back, pero al final del día el usuario no necesita solo eso. Entonces también es ponernos en el lugar del usuario, entender realmente qué es lo que el usuario necesita, nosotros como C-Level conversar con el usuario, que es algo que a veces no hacemos. El poder conversar, me ha tocado en algunos casos llamar personalmente cuando han tenido un reclamo y del otro lado un usuario me dice, sí, pero tuve un problema con $100, ¿por qué me llamas tú? Dijo, porque nosotros no tenemos usuarios VIP, tenemos usuarios y si no entiendo qué te pasó a ti no lo puedo resolver a nivel general. Lo mismo en la creación de productos. O sea, está bien una billetera, perfecto, hay muchas billeteras. ¿Qué es lo que nos va a hacer únicos? ¿Qué es lo que nos da el derecho de pararnos en el ecosistema? ¿Qué es ese producto, ese extra, ese problema que no nos deja dormir en la noche que queremos resolver? Y la tecnología, cualquiera que nosotros escojamos dentro de Web3, nos va a llevar a mejorar aquello. Pero si realmente entendemos desde el fondo el problema que queremos resolver. Creo que ese es principalmente el desafío, salir de la oficina, ponernos los bototos, hablar con el usuario y entender el dolor del usuario, no ver fotos del problema que tiene. Gabriel, vos mencionaste el tema empresas, ¿no? También te lo pregunto por ahí, Sí. si también es difícil en esa adopción a una persona que tiene su negocio de hace muchos años, de repente venir y explicarle todo de nuevo, cómo lo puede usar, lo hablamos, ¿no? Que puede reducir costos, pero también es muy tradicional, hay gente que le cuesta y demás, también ven ese problema más allá del retail, cómo lo abordan. No, esto aplica a lo que ella decía también, porque detrás de una empresa hay personas, ¿no? Que operan, como sea un CFO, un área contable, un área de producto. Y los productos hay que construirlos. Muchas veces cuando se construye un producto se construye dentro de una burbuja, es decir, construimos en base a lo que sabemos y lo que conocemos. Y hay algo muy importante que es las empresas de remesas. La gente camina kilómetros quizás para ahorrarse 10, 20 dólares. Y va y pone el dinero, manda el dinero y el dinero se fue y para ello ya viajó y está en el otro lado del país o del mundo. Esto tiene que ser igual de sencillo. Uno tiene que pensar el producto para la base de la pirámide o para la parte de la mitad, que son los que más dinero mueven porque son operaciones chicas, cortas, pero generan volúmenes altísimos. Y volviendo a la parte de educación y a la parte de adaptabilidad, cuando uno diseña el producto tiene que diseñarlo para humanos, porque a veces, como de vuelta, lo hace para alguien que, suponiendo que la persona que está del otro lado lo entiende. Y cuando le explicas de conectar una billetera Web3, de la red de X, de Solana, de Cardano,
y dice, se asustan, se taran y no siguen. Entonces, el objetivo principal es armar algo que sea plug and play, que toques el botón rojo que te dice no se envía o el botón verde que diga se envía. Punto final, algo fácil y que detrás sí pase la magia vía API o que el código corra y el smart contract ejecute. Pero bueno, es un trabajo que hay que hacer fuerte, hay que poner los pies sobre la tierra cuando uno saca y diseña un producto y diseñarlo para, como si estuviésemos explicando a mamá, ¿no? Que esto funciona así y que mi mamá diga, bueno, trabajás en Bitcoin. Que está el dicho, ¿no? Mi mamá cree que trabajo en Bitcoin, bueno, es eso. Elian, la misma pregunta y también tomo algo que dijo recién. ¿Está la tecnología para esto ya? Como poder decir, bueno, es solamente para al usuario final le llega un botón verde, un botón rojo y no lo que hemos atravesado todos en algún momento de tener que mandar para acá, para allá, tener que estar haciendo 1000 cosas. Digo, ¿estamos ahí? ¿Todavía hay que seguir desarrollando? ¿Cómo se trabaja? Me da mucha risa porque mi mamá también piensa que trabajo en Bitcoin. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? Como bien dices, en el momento en el que podemos hacer que nuestra tía, aquella persona tal vez mayor que no tiene contacto con Internet o con todas estas aplicaciones que nosotros tenemos contacto todos los días, puede utilizarlo, en ese momento hemos roto esa barrera de acceso que vemos con los años, como sí creo que como creadores de infraestructura, estamos cada vez más bajando esas barreras, cada vez haciéndolo más fácil. Creo que existe un proceso muy interesante de abstraer la complejidad que existe en muchos de estos productos y va a haber personas que van a utilizar productos súper sofisticados, descentralizados, con diferentes redes, buscando los mejores spreads, en fin. Pero también tenemos que pensar en ese tipo de productos que están diseñados para una persona que no tiene ni el tiempo ni el interés de ponerse a pensar, bueno, ¿y qué red estoy utilizando? ¿Sabes? Entonces, creo que ese es un gran reto que como compañías, como proveedores de infraestructura, tenemos que pensar hacia el futuro, porque esa es la gran barrera de acceso, esa es la gran curva de aprendizaje. Me gusta ver que efectivamente estamos apuntando hacia ese lado, estamos apuntando hacia crear productos que son cada vez más sencillos de utilizar y que rompen con esas barreras. Entonces, bueno, estamos en el camino. Todavía no, me parece que todavía no llegamos, pero hacia allá apunta esta industria y eso me da mucho gusto ver. Circle trabaja muy fuerte en educación, lo hemos visto, es un pilar. ¿Cómo lo trabajan pensando en América Latina, ¿no? Digo, teniendo en cuenta las particularidades y las características de la región, incluso si también hacen divisiones entre el usuario, por ejemplo, de Brasil y otro tipo de usuarios, si son distintos, ¿cómo trabajan esa parte? So I love how you just completely gave up asking the question in English to me. Yeah, just, sorry. Yeah. Just asking in Spanish and that's it. But I think your question is very interesting. But allow me to comment on what my colleague said because I completely agree with what you said. I think that I always said that my dream. So I've been working with crypto for the past 3 years. So Circle is my third company in this ecosystem. But I've been living crypto for the past 6 or 7, right? So back in the day, when someone told me about this specific digital asset named Bitcoin and it was very controversial, I said, look, controversial things, I like it. So let me try and understand how it works. And it was a mess for us to buy Bitcoin. I don't know how long you guys have been into it, but it was a mess for you to buy digital assets back in the day, right? And I do think that when we talk about the underlying infrastructure, right, I want my grandma, who's still alive, she's 94 years old, she's still alive, but I would love for my grandma to use crypto once in her life without knowing she's using crypto. Just tap a button and you send money somewhere, right? You send a digital asset somewhere. And I think that we're not too far away from that, right? And I think that when I think of that, this to me is the main case for education. But I do think that there are some others, right? Two in specific. I think that on one, education is important because we still have lots of opportunities to be explored, right? So we could have in this room the next CEO of the next billion-dollar company coming from Latin America, right? And then again, this is real, this is tangible, this could happen, right? So the more people that we have, educating themselves about crypto, diving into the industry, getting partners and building a company, the more we're gonna have this as a overarching, perennial stuff reachable to everyone. And I think that the last thing about comment, and I'm going to get to your question, I promise, I'm going to be quick. But the last thing is that, to me, it's very important education because people should understand also what crypto is not, right? So it's very hard for people to understand what crypto is because it's complex, it's dire, it's difficult.
But it's important for people to understand what crypto is not, right? So Bitcoin is not Ponzi, for Christ's sake, right? And if people understand what crypto is, people is going to allow themselves the opportunity to actually dive deep and understand a bit more. And then we're going to be better off as a society, I so believe, right? But so when it comes to Circle and the initiatives, well, I think that this also allows me the opportunity to talk, very quickly about Circle. And our business model is slightly different from my colleagues here because we're not a B2C company, we're at a B2B, right? So for us, it's also important that we create those educational angles not only for the end user, because in the end of the day, those guys are going to be using our core product, right? We are in the business of issuing digital money, so USDC is our core product. Those guys are going to be using USDC in detriment of non-fully regulated other stable coins out there. But it's also important for us to have this educational angle passed on to our partners, right? Because those guys are going to be the ones interacting with end users. And for us, opportunities to actually showcase our expertise, our new products, the stuff that we're launching. They're also very opportunistic and important for us. But again, I just wanted to shed the angle that for us, let's not forget, the middle companies, not the end users solely, but the partners, people who are actually distributing those companies. And in the end of the day, they're the ones being regulated by, countries like Argentina, Brazil, and so on and so forth. I'm going to stay with you, and I'm switching In to English now, again. right? Yeah. Yeah. The only language I'm not going to use is Portuguese because I don't know to speak. But you mentioned regulation. I know that it's going to be a space to discuss this in other terms, but I would like to ask you if regulation is important to adoption here in Argentina and in America Latina, because we are going in that way. In Argentina, we have new regulations 2 weeks ago for the PCAB, so it's important to talk. How do you think? What do you think about that in terms of regulation? So Circle is a regulation-first company. Since our inception, since the early days, for us, regulation is the name of the game. We work very closely to regulators and regulatory agencies. We contribute to the extent that we can. We are a global company, so we can help jurisdictions with examples coming from other places. That's to some extent part of the work that we've been doing in Latin America. So for us, regulation is really what's going to differ this industry from this niche ideological / philosophical debate to something that's going to be part of people's daily lives, right? We were talking about moms using crypto, grandmas using crypto, aunties using crypto. Guess what? This is not going to happen if this is not a fully legitimized, regulated industry, right? If this is not a part of people's life in a legit way, endorsed by the state and with the support of ruling power. So, again, I don't think that regulation is something that we classify in terms of whether it's important or not. It's necessary, right? And I do strongly believe that we're marching towards a point of convergence between digital assets and traditional financial service sector. This is going to be part of our lives jointly, right? So we're talking about underlying infrastructures, and this is going to be yet just another tool and instrument for us to use on our day-to-day activities. Great. Elian, yo no soy experto, pero entiendo que en México tienen una regulación de la industria hace tiempo ya. ¿Los ha ayudado a crecer, a la adopción, haberlo tenido tan temprano? Porque también del otro lado muchos dicen, bueno, una regulación muy temprano lo que hace es cortar la innovación, ¿no? ¿Cómo manejaron la adopción en ese sentido? Creo que es interesante porque al final la regulación es un reflejo de la adopción. Los estados no van a regular si no reconocen que esto existe, que esto va a suceder, que es inevitable. Y ahí, bueno, ya podemos entrar en los detalles de cómo se regula, qué es mejor y es re complejo. Pero me parece que al final la dirección son regulaciones que no son prohibitivas, sino que más bien dejan abierto, ¿sabes?, las posibilidades a una tecnología que es muy dinámica, que año con año está cambiando y que se está acelerando. Entonces, creo que la parte interesante es reconocer que la regulación es un reflejo de la adopción, es un reflejo de el reconocimiento del Estado de que esto es real, de que no hay vuelta atrás, y pasar un poco de esas tecnologías de nicho ahí en algún lugar oscuro del Internet a algo que las personas están utilizando en su vida diaria para enviar, recibir dinero, para mandar remesas. Entonces, creo que hay
sabes, como un espectro bastante amplio. Al final creo que lo que vamos a ver es que va a haber diferentes enfoques dependiendo del país en el que te encuentres, va a haber diferentes formas de abordar estas tecnologías y creo que los países que van a ser más exitosos van a ser aquellos que se den cuenta que no pueden crear márgenes ¿sabes?, marcos regulatorios estrictos, sino que más bien tienen que dejar abierta la puerta a la innovación. Porque esta tecnología, conforme se va adoptando, va cambiando la forma en la que las personas la utilizan. Entonces, creo que hacia allá va. Y vos mencionaste en un momento esto bueno, nada, si vos es muy difícil, la persona se asusta, ¿no? Si de repente le decís Solana y demás. ¿Crees que también para la adopción el hecho de que esté regulado psicológicamente a alguien que le dice, bueno, esta industria está regulada, le da cierta tranquilidad? Más allá de que después no sepa exactamente cómo está regulada, pero por lo menos sabe que el Estado está metido, entonces se queda más tranquilo. Sí, a ver, en líneas generales da tranquilidad, es lo que ocurre. Cuando uno baja una billetera, lo primero que mira es los términos y condiciones por encima, ¿no? Pero mira, dice, a ver si está registrada, que si tiene sociedad o no. Hoy existe esta entidad, no está regulada por la CNB, entonces es un aviso de cuidado, yo opero, me autorregulo y hago la operatoria de tal forma. Ahora, cuando están regulados por la CNB o por la UIF o por el Banco Central, lo que ocurre es que tienen que seguir una serie de lineamientos en los que se garantice que haya liquidez de respaldo, que haya un proceso de verificación de identidad, que es un poco también correr este mito del anonimato de la parte de cripto, que cripto es lo opuesto al anonimato. Todo lo que es la trazabilidad de la blockchain permite visualizar dónde están los fondos, la actividad y demás. Y al darle al establecer una regulación en la que se verifique la identidad de una punta y de la otra, que está la famosa Travel Rule, eso también permite, en el caso de un fraude, una estafa o algún caso de ransomware o un secuestro, poder saber dónde están los fondos. Que es un poco también el miedo que tiene la gente, es mando cripto y ¿dónde fue? ¿Dónde está? No lo puedo encontrar, me estafaron. Bueno, hoy ocurre con las billeteras tradicionales o los bancos, en las que si existiese algún tipo de fraude o algún tipo de movimiento de fondos inusual, se puede detectar y la persona recobra los fondos, existe. Pero bueno, creo que la nueva norma que salió hace poquito de la CNB pide respaldo, o sea, pide un patrimonio mínimo para establecer la sociedad, me parece justo, me parece lógico. Así que vamos por buen camino y es como decía él, ¿no? Primero sale la innovación, después viene la norma, por algo es, y pasamos de tener gobiernos totalmente prohibitivos a decir mis reservas van a estar respaldadas en Bitcoin. Okay. Así que vamos por buen camino. Perfecto. Y vos mencionabas que vienen de Chile, pero que también trabajan para varios, están trabajando pensando en toda la región. ¿Es difícil adaptarse a la regulación de cada país, a cada cuestión de cada estado? Y en ese sentido, ¿creen que quizás la región debería poder hacer algo más unánime o las empresas se pueden ir adaptando? Mira, la verdad es que yo creo que aun cuando los distintos países tengan una regulación igual, nunca lo van a aplicar igual. Y esto te lo digo de 20 años de enseñar el ramo de regulatorio en universidad. O sea, esto es una de mis pasiones en el día, estudiar la regulación. Por ejemplo, cuando tú ves la regulación de AML, todo el mundo dice lo mismo, pero los dolores que vive cada regulador son distintos. Y nosotros hoy día estamos en 5 países. Cuando partimos con AML, por ejemplo, en Argentina el principal foco era evasión de impuestos, en Chile iba más por la lógica de delitos de cuello y corbata, en Perú la lógica va por corrupción, en Colombia iba por protección de transferencias de fondos narcos. Entonces al final tú te vas dando cuenta que cada regulador vive su dolor también. Y el poder ir trabajando con los mejores estándares que tú tengas como compañía y aplicándolos en el resto de los países que no tienen el mismo estándar, permiten también igualar la cancha. Y eso es parte del trabajo que hacemos en empresas que están en procesos de internacionalización. Porque las buenas prácticas que tú traes las toma el ecosistema, que es algo maravilloso del ecosistema fintech. Nosotros no competimos. Y no es que no compitamos porque existe colusión en el mercado, existe cooperación. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en B2B, que nos llega un negocio que es muy grande y no lo podemos tomar solo porque no tenemos la liquidez en fiat y llamamos al resto de los exchanges con los que trabajamos para compartir el cariño. Eso se nos da natural. Se nos da natural mira, sabes que no sé cómo interpretar esta norma que dice tu equipo legal. ¿Me puedes presentar un contador en tal país que lo quiero abrir? ¿Con quién trabajas tú? Entonces también eso es parte de lo que se está permeando hacia los clientes. Es parte de lo que se está permeando hacia los reguladores. Cuando un regulador nos llama,
que ha ocurrido, lo primero que les planteamos, mira, estos son los goles que estás dejando abiertos, estos son los espacios que estás dejando para los traviesos, y los reguladores están escuchando, que eso es muy interesante. Nunca me había tocado ver un proceso regulatorio a nivel latinoamericano como el cripto, con la humildad que se lo han tomado los reguladores nacionales, de sentar a la mesa a los mejores actores de cada país, y no en una mesa chica, no en una mesa de lobby, sino ¿sabes qué? No tengo pituitaria idea de cómo prevenir los problemas acá. ¿Me explicas lo que viste en otras partes? Porque tampoco nosotros queremos ser canal de narcotráfico, de pago de terrorismo, queremos dormir en la noche. Por lo tanto, tampoco tenemos problemas en compartir, mira, estas son las mejores prácticas que hay. Hemos pedido la regulación por años por esa razón. Perfecto. Nos quedan 4 minutos, así que es 1 minuto para cada uno para cerrar. Me interesa que puedan contar qué driver de adopción están viendo o que creen que pueda venir, que quizás no está tan, o quizás sí, o quizás todavía no lo tenemos tan en los medios o en la agenda diaria. ¿Qué es lo que puede impulsar la próxima adopción más masiva, ¿no? Acá obviamente todos usamos y demás, pero me parece que todavía falta y todos coincidimos en que falta. ¿Qué es lo próximo que puede venir? Claro, me parece que hay dos cosas muy interesantes. Uno es esto que hablaba acerca de la abstracción de la complejidad y cómo los productos y la infraestructura cada vez se está empujando hacia esa dirección, hacerlo, llegar al punto en donde las personas estén utilizando cripto sin saber que están utilizando cripto. Esa es una dirección que me parece muy clara. Por el otro lado, el tema de monedas estables, creo que es inevitable que que la región va a adoptar stablecoins y es a lo que, a ver, las monedas estables no son nuevas, pero el rol que están teniendo, la masividad que están teniendo, me parece que hoy es inevitable. Entonces, bueno, creo que hacia esa dirección va a haber una adopción muy fuerte. Perfecto. ¿En tu caso? Opino como el colega, en este caso veo también la adopción masiva de stablecoins, el crecimiento. De hecho, todos los días aparece una nueva stablecoin, también no es bueno. Quizás el próximo mercado bajista haga una limpieza. Y después la adopción del modelo de pagos B2B, una cuestión increíble, hay mucho mercado y la realidad es que se está buscando agilizar y acelerar pagos y reducir costos, que hoy son altos, son lentos y se suspenden. Hay veces que los fines de semana no se operan en algunas entidades bancarias. Así que creo que con la implementación de esta tecnología va a volar todo por el aire. María Fernanda. El tema social. Creo que tenemos problemas y soluciones que podemos llevar al Web3. Por ejemplo, hay una compañía que está trabajando en Bolivia y en Perú, que es muy interesante, que tomaron las roscas familiares y las pasaron a Web3, de tal manera de generar un récord bancario para que esas familias puedan tomar créditos más grandes y resolver problemas de la familia mucho más profundo. Ahí tenemos mucho que hacer, porque las mismas soluciones que hemos venido trabajando por 50, 60 años, le podemos dar un twist y tomarlo de caso de uso para esta pequeña mejora. Y el hecho de que exista regulación nos va a permitir poder hacerlo con mucha más fuerza. Great. And Daniel, what drivers are you seeing? So I obviously concur with everything that Eliane and Danielle said about stablecoins for very obvious reasons. But I really want to address something. I was thinking about something along the lines of what you share in terms of social impact. I think that look, it's a fact that we have before us something that is revolutionary, right? So we're talking about open source technology that really allows for everyone in every single part of this world to have access to this ecosystem that we're building, as long as they have, a single device that allows for access to internet, right? So I think that when we take this into perspective, and when we're talking about, in the end of the day, we're talking about digital transformation, right? So we're discussing, stable coins, digital assets penetration, crypto adoption, the reasons for that, but we're talking about digital transformation. And we're still talking about that in a context where half of our population in our region, they still unbanked or underbanked, and across the world, more than 2 billion people, they are poorly banked, right? Under this context, I think that it's time for us to get real, and if we're really serious about digital transformation and the impact that we should have in this, everyone should start with the premise that the rule of the game should be anyone, anywhere should be within reach, and we should work to actually include those people.
Perfecto. Bueno, cumplimos con el tiempo perfecto, así que muchísimas gracias. La verdad que todas las visiones, nada, estuvieron bien disparejas también en el sentido de que hablamos de muchos temas. Se van a quedar acá, así que si hay algo más que les quieran preguntar, también aprovechen porque estos encuentros son para eso, ¿no? Poder también hablar mano a mano y esperemos que el próximo año o la próxima vez nos encontremos con más adopción y con más novedades también para todo lo que viene de la industria en la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.